No, estoy bien. No se oye sin el micrófono. Hemos titulado este mensaje Libertad por Amor. El concepto que tiene el mundo secular de la libertad es que es la facultad y el derecho de la persona para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. También nos dice que es el estado o condición de la persona que es libre, que no está encarcelado ni sometido a la voluntad de otro, ni está constreñido por una obligación, deber o disciplina. Existe libertad de culto, conciencia, libertad de pensamiento o de opinión, libertad condicional, libertad provisional, libertad de movimientos. Eso es lo que le llamamos libertad desde nuestro punto de vista. Yo recuerdo que un 29 de octubre del año 1968, yo salí en libertad de la prisión del Morro. Y al otro día tuve que ir a presentarme a la estación de policía y decir que ya yo estaba libre, enseñar mis papeles. Y periódicamente tenía la visita de un señor que le llamaban seguridad social, seguridad preventiva, una cosa así. Y ese hombre a cada ratico llegaba en su motorcito a mi casa con su maletín. Y déjeme decirle que ese hombre que nos visitaba era tío del papá de Elian González. Era amigo, era conocido, pero él me decía, me da pena, tengo que venir a tu casa, pero tengo que cumplir con mi trabajo. Visitaba mi casa un señor que en aquel momento era teniente de la seguridad del Estado, que llegó a ser coronel. Era para nosotros como un familiar, como un hermano, para mi padre como un hijo. Y un día yo hablando con él, le dije, oye, yo me siento como si estuviera preso todavía. Y él me dijo, ¿y tú te crees que yo no soy un preso también? Porque era un oficial, era un teniente de la seguridad en aquel momento. Dice, a mí me están vigilando constantemente. Y me vienen a tentar periódicamente. Y tengo que denunciar a aquellos que me tientan. Porque yo sé que es una prueba que me están haciendo. Después me llaman, me felicitan, que hice lo correcto. Pero les digo para que ustedes se den cuenta. Entonces me dijo, bienvenido a la cárcel grande. Saliste de la chiquita, pero ahora estás viviendo en la cárcel grande. Y no es menos cierto que aquí hay una cárcel grande. Hoy nosotros podemos decir que vivimos en un país libre, entre comillas. Hace unos días habló en el Congreso una whistleblower de Facebook y habló maravillas. Y hermano, eso nos demuestra a nosotros que inclusive en este país donde se habla de libertad, también nos tienen controlados. No es un problema, como dicen, de conspiración. Ella lo dijo ahí, cómo Facebook se prestaba y vendía la información que tenía de todos los usuarios de Facebook a diferentes agencias del gobierno. Hoy estamos en un día muy especial para nosotros los cubanos. ¿Cuántos cubanos hay aquí por casualidad? Hay un buen número de cubanos. Hoy celebramos el 10 de octubre. Y la connotación que tiene para nosotros el 10 de octubre es que ese día hubo un señor llamado Carlos Manuel de Céspedes que declaró la libertad de sus esclavos en su ingenio, en su propiedad de la de Majagua. Por eso se conoce con el grito de Yara o grito de la de Majagua. Hay una característica muy especial. Este hombre que ese día se levantó en armas contra el gobierno español era un rico hacendado, terrateniente, abogado prestigioso en su ciudad Bayamo. Y sin embargo, se lanzó a la manigua. Pero hay una cosa muy interesante. Este señor se había casado con su prima hermana María Luisa Céspedes y tuvo 3 hijos. María del Carmen, Carlos Manuel y Oscar. Oscar había nacido en el año 1847 y cuando llevaba 2 años alzado, un día recibe una misiva del gobernador español donde le dice que tenía preso a su hijo, que si no entregaba las armas y salía del país, su hijo sería fusilado. Carlos Manuel de Céspedes le contestó
que no iba a entregar las armas, que todos los cubanos eran sus hijos, y por eso se le conoció o se le conoce como el padre de la patria. Esta misiva que recibió él, la recibió el día 1 de junio de 1970 y consta en los archivos de la prisión de Camagüey de que su hijo fue fusilado junto con 7 compañeros más el día 29 de mayo, es decir, le mandaron la carta después que habían fusilado a su hijo. Hermanos, ahora yo me pregunto qué fue lo que motivó a este hombre a abandonar todas sus riquezas y todas sus posesiones e inclusive inmolar a su hijo en el altar de la patria. ¿Qué lo motivó? Sencillamente el amor por su patria. El amor a los cubanos que estaban esclavizados, el amor a aquel pueblo que estaba sufriendo, e inclusive liberó a todos sus esclavos y conminó a todos aquellos hacendados a que también liberaran a sus esclavos. Entonces, leímos la lectura bíblica de hoy, está basada en Éxodo 3, del 1 al 14. Todos conocemos la situación del pueblo hebreo. 69 personas llegaron cuando José estaba allá en Egipto y había llegado a ser un personaje de gran importancia en el gobierno hebreo. Concibió visa para todos sus parientes y pudo traer a sus padres, a sus hermanos, a los hijos, a los nietos, es decir, pudo traer a toda su familia, en total 69 personas. Fueron recibidos por el faraón, le dieron tierra, les permitieron seguir su vida normal de nómadas, pero aquella situación cambió con el tiempo. Esta población fue creciendo exponencialmente en Egipto y de 69 que fueron, cuando se produjo el éxodo salieron alrededor de 600,000 personas. El faraón de Egipto, preocupado por el crecimiento de aquella población, fue y habló con las parteras egipcias, con Cifra y Fua. ¿Y qué les dijo? Eliminen a todos los niños varones. Y entonces aquellas parteras no cumplieron con lo que él les dijo. Fueron más valientes que los abortistas que tenemos hoy en día y toda la gente que están detrás de ellos. ¿Por qué no obedecieron? Porque tenían respeto y temor de Dios. Y cuando el faraón les preguntó, ¿por qué ustedes han hecho esto de que no han eliminado a los niños varones y han dejado nada más que a las niñas? Bueno, ellos le dieron una respuesta muy elocuente. Hombre, es que las mujeres hebreas son muy robustas y antes de que nosotros lleguemos ya han parido ya. Pero este pueblo durante 400 años estuvo sufriendo el maltrato, la vejación, la humillación, y entonces comenzó a pedirle a su Dios de que los sacaran, de que los libraran de aquella humillación, de aquella esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? Escogió a su siervo. ¿Y quién era el siervo en ese momento? Bueno, Moisés, aquel niño salvado de las aguas, aquel niño que creció con todo el boato que se podía tener en el palacio del faraón, porque lo consideraron hijo de la princesa. Y entonces Moisés creció, se educó y llegó a ser, según Josefo el historiador, un héroe militar dentro del ejército egipcio. Pero Moisés entendió el sufrimiento de su pueblo sin tener necesidad de sufrirlo él. Y un día, en defensa de un hermano, mató a un oficial egipcio, como todos conocemos, y tuvo que salir huyendo. ¿Y a dónde fue Moisés a parar? A la tierra de Madián. Allí conoció en el pozo a las hijas de Jetro, el sacerdote. Él conoció la historia de lo que había pasado en el pozo, y con la misma le entregó a su hija Séfora, se casaron, tuvieron un hijo, Gedeón, y Moisés estuvo 40 años. El Señor lo puso que pasara un curso de 40 años cuidando ovejas en el desierto, para que ganara en paciencia, para que aprendiera lo que es esperar, porque andar con ovejas no es fácil, ¿saben? Las ovejas se pierden, hay que salir a buscarlas,
Y este recorrido de Moisés por el Sinaí, por el área del Sinaí, lo convirtió en el guía perfecto que Dios necesitaba para sacar a su pueblo. Y ahora el Señor, 40 años después, le dice, ve y saca a mi pueblo. Óigame, Moisés era tartamudo. Y entonces Moisés tenía temor, porque imagínense, ¿cómo yo voy a ir a sacar ese pueblo? ¿Quién soy yo para sacar ese pueblo? ¿Y qué le dijo Dios? Dile que yo soy el que soy. Dice que es la fuente o la causa no creada de todas las cosas. La traducción literal del hebreo. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a sacar a este pueblo? Bueno, dice que aquel pueblo esclavizado clamaba a Dios y aquel clamor subió al trono de gloria y Dios oyó el gemido de su pueblo y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en el capítulo 2, el versículo 25, dice que Dios miró, pero este miró dice que tiene un significado muy especial, más especial que ver, porque cuando nosotros miramos estamos viendo. Dice que este miró tiene un sentido, que es decir, que Dios reconoció la situación de su pueblo. Este verbo es un verbo dinámico y expresa el sentido de estar involucrado con algo. Es decir, Dios se envolvió en el sufrimiento de su pueblo. Dios experimentó el dolor de su pueblo, de la opresión que estaban sufriendo y compartía su sufrimiento. Y cuando se experimenta ese dolor, hermano, cuando nosotros nos damos un golpe, sufrimos una herida o tenemos algún malestar, tenemos dolor. Pero este dolor que experimentó Dios no era producto de un golpe, sino del sufrimiento de su pueblo. Y cuando ese dolor se experimenta, se transforma en amor. ¿Me entienden? Este dolor se experimenta y se transforma en amor. Y eso fue lo que motivó a Dios a llamar a Moisés para que liberara a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces ya dijimos lo que hizo Dios, llamó a su siervo Moisés, y Moisés llegó, Dios endureció el corazón del faraón, y ahí vinieron las plagas hasta que llegó la plaga final de la muerte de los primogénitos, y entonces el faraón le dijo, váyanse de aquí, y llévense todo lo que quieran. Y se fueron los hebreos, salieron, y un viaje que supuestamente estaba para darse en 3 o 4 días, se demoró 40 años. Pero ¿saben por qué? No por falta del amor de Dios, porque Dios lo suplió durante su estancia en el desierto, pero se produjo por la hechicería, la idolatría y la falta de cumplir con lo que Dios quería para ellos. Ahora vamos al capítulo 45 de Isaías. Capítulo 45 de Isaías. Primero voy a revisar el versículo 28 del capítulo 44, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificado, y al templo le dijo, serás fundado. Sigue pasando, ve al versículo 1, Beto, del 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ve al versículo 4 si quiere directo. Yo iré delante de ti. Ven. Ahora fíjense aquí la palabra que usa Dios nuevamente. Por amor de mi siervo. Fíjense que la palabra amor aparece prácticamente en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Por amor. Por amor Dios se propone que 166 años después, porque esta profecía la tuvo Isaías 166 años antes de que existiera el hecho de Babilonia. Pero por amor nuevamente el Señor moviliza a alguien
a un hombre que ni siquiera conocía a Dios. Tenía dioses, pero no conocía a Dios. Pero nuevamente la palabra amor induce a la libertad de un pueblo. El pueblo hebreo estaba en Babilonia sufriendo por 70 años, precisamente por portarse mal con Dios, por la idolatría, porque no cumplieron con las leyes de los 7 años, y esto hizo que Dios se apartara y los llevara al exilio babilónico por 70 años. Pero ahora Dios ha escuchado el gemido de su pueblo y nuevamente lo mueve el amor para sacar a su pueblo del estado en que se encontraba de esclavitud. Hemos visto 2 acciones o 3 acciones que motivaron al amor. Carlos Manuel de Céspedes, la salida del pueblo hebreo de Egipto, y ahora Ciro va a ser usado también por amor a su pueblo, a su siervo Jacob y de Israel mi escogido, para sacar a ese pueblo como lo hizo cuando venció a los babilonios y pudo llevar al pueblo de Israel, a los que quisieron regresar, y le ayudó a que construyeran su templo nuevamente y reconstruyeran su ciudad. Ahora bien, hay un versículo en la Biblia que yo diría que es uno de los versículos más bellos que puede haber. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no nos está hablando de su pueblo, de Israel, del pueblo de la promesa. Ahora nos está hablando de todos, de ustedes, de nosotros, es decir, de todo el mundo nos está hablando. El amor de Dios nuevamente lo motiva ahora a hacer algo más grande, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en Él, aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hay una promesa, pero también hay ¿qué cosa? Un compromiso con Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces cuando usted le habla a alguien de Cristo, y hemos visto como se ha cantado hoy en varios de las piezas que se han cantado la palabra libre. Cuando usted le habla a veces a las personas de Cristo, mucha gente le dice, oye, yo no tengo necesidad de eso. Yo no tengo necesidad de Cristo. Yo soy un hombre libre. Yo vivo en un país libre. Yo voy a donde quiera. Me visto como quiera. Ando en el carro que quiero o que puedo, depende. Voy a donde quiera. Sacan pasajes, nos vamos a Europa, nos vamos a visitar el mundo entero si queremos. Es decir, que tenemos una libertad de movimiento relativa, por supuesto. Ahora, desde luego, estamos limitados por el bichito chino, pero bueno. De todas maneras, sí les puedo decir de que relativamente vivimos en un país libre. Aunque cuando usted oye las cosas que están pasando, se da cuenta que no somos tan libres como nos dicen. Pero definitivamente, eso es lo que mucha gente se piensa, de que somos libres. Pero hermano, yo les voy a decir una cosa. Inclusive nosotros los cristianos, a veces caemos. ¿Es cierto o no es cierto? Las tentaciones están rondando donde quiera. ¿Es verdad? Donde quiera estamos tentados. Y tenemos el privilegio de tener un Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye y que nos dice, oye, psst, desvíate, que estás fallando. Pero ¿qué será de aquellos que no tienen un Dios en sus vidas? El vicio, la maledicencia, las drogas, la prostitución, la hechicería. ¿Ustedes han visto cuántas personas llevan pulsitos amarillos hoy en día aquí en este país? Yo no sé la joyería que venda los pulsos eso, pero hay una cantidad de pulsitos amarillos tremenda y verdecito, ¿no?
Amarillos y verdes, sí, a veces alternan. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, y rojo y blanco también, bueno, me enteré de... Sí, ¿verdad? De todos los colores hay. Pero bueno, les quiero decir yo, ustedes piensan que esas personas son libres. Y como dicen ellos, yo soy salvo. Así me dijo una señora una vez en la consulta. Y yo le pregunté, ¿y cuánto te costó salvarte? No, por 3,000 pesos yo fui, $3,000 yo fui salva. Y yo dije, mira, yo soy salvo sin necesidad de pagar un kilo. Y doctor, ¿y dónde usted se hizo? Digo, no, yo soy santo ante Dios, ante Cristo, porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Pero tú no has sabido reconocer ese favor que te hizo Cristo. Y somos salvos en Cristo, hermanos. Pero les digo que inclusive nosotros, a veces también, porque, ¿sabes? ¿Viste fulanita con el vestido que vino? Oye, yo la veo más barrigona que hace 2 meses atrás. Y venimos a la iglesia, ¿saben? Y cantamos y alabamos y glorificamos y oramos, pero cuidado, porque dicen que este órgano que está aquí es chiquito, pero que dice que enciende cada candela tremenda. Y yo les decía una vez que en el homénculo cerebral, que es la imagen que se produce del cerebro, la lengua ocupa el espacio más grande que otros órganos inclusive. El homénculo es una cosa que se estudia en neurología y la lengua tiene un tamaño que prácticamente le da la vuelta a parte del cerebro. Así que fíjense si ustedes si es un órgano o no peligroso. Y es una sola lengua, si fueran 2 lenguas, prepárense. Sería terrible eso. Pero les digo honestamente, hasta nosotros tenemos que tener cuidado, porque encontramos libertad en Cristo. Cuando Cristo le estaba diciendo a sus apóstoles, voy a preparar, ¿qué cosa? Mansiones celestiales. ¿Y para quién eran esas mansiones? Bueno, para los que nos guiamos por su palabra. Y esperemos que nos den chance, aunque sea un cuartico, que nos den ahí arriba, ¿sabes? Aunque sea un efficiency, pero que no nos quedemos aquí abajo, porque quedarse aquí abajo sí va a ser candela. Esa va a ser la ira de Dios. Y entonces, Tomás, siempre escéptico, le dijo, Señor, ¿y cómo vamos a ir a ti si no sabemos el camino? ¿Y qué le dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, ahí estamos claros. Dice este versículo tan bello que de tal manera, de que cuánto amor habrá sentido Dios para haberse humanado y haberse convertido en el Cristo que todos adoramos y entregarse en la cruz vicariamente. Es decir, que Cristo ocupó el espacio en la cruz que teníamos que ocupar cada uno de nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido clavados en la cruz. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido clavados con la lanza en el costado. Sin embargo, Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Se ofreció Él voluntariamente por cada uno de nosotros. Dice que nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos del temor, de los sufrimientos, de los vicios, de los malos pensamientos, de prácticas deshonestas, de envidia, de celo, de adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, pleitos, de todas esas cosas. Hoy en día, desafortunadamente, se están descubriendo muchas cosas que nos hablan de grandes pecados en la iglesia, tristemente. Hoy en día, y no tenemos nada contra personas, cada cual es libre e independiente de practicar lo que desea. Pero hoy en día vemos ministros que están casando personas del mismo sexo.
o están leyendo otra Biblia, o le quitaron las páginas de la Biblia en que habla sobre esto. Hay iglesias que en estos momentos tienen ministros que tienen otra mentalidad sexual. Son mujeres, pero practican otras cosas. Y les digo, no tenemos nada en contra de ellos porque amamos al pecador, pero no se ama el pecado por parte de Dios. Pero hay que tener cuidado con eso porque ya se están haciendo públicas algunas de estas mensajes en la iglesia y esto tiene posibilidad de confundir a mucha gente. Ahora, tenemos razones para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice Romanos 8:1-2, somos libres de condenación y de culpa. Romanos 8:1-2. ¿Lo tienes ahí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ya no tenemos por qué cargar la condenación o la culpa, porque Cristo nos hace libre de esa condenación y de esa culpa. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Sigue diciendo en Gálatas 5:1, somos libres del dominio del pecado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Esto es importante porque somos libres en Cristo Jesús, pero como les decía anteriormente, tenemos que andar con cuidado, tenemos que hablar con mucho cuidado, porque muchas veces lo que nosotros decimos repercute sobre otras personas. Y hermanos, es triste eso cuando hablamos y comentamos. Salmo 34:4 nos libera del miedo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado ese espíritu de poder y de dominio propio. Y para eso está el Espíritu Santo. Y cuando usted se sienta que está en peligro de desviarse del camino, hermano, póngase a orar. Ore. Porque si usted de verdad se siente libre en Cristo Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Que Dios nos mandó Cristo nos mandó ese Espíritu Santo como ¿qué? Como abogado, como controlador de nuestros malos pensamientos. ¿Es cierto o no es cierto? Y de verdad les digo que cuando usted tiene pensamientos erróneos y usted se pone a orar, es como que le cambia, le hace un switch al pensamiento y aparecen otros pensamientos positivos en sus corazones. Dice que Romanos 5:9 y Primera de Tesalonicenses 1:10 nos libera de la ira de Dios. Óigame, si nosotros nos ponemos a leer Apocalipsis y le prestamos atención, y nosotros no nos vamos en el viaje del rapto, preparémonos. ¿Saben? Porque lo que viene, como dirían en buen cubano, no es carne. Son 7 años donde el hombre buscará la muerte. Porque cuando empiecen las plagas y empiecen las llagas y las úlceras y el mar se convierte en sangre y el agua se convierte en sangre,
Va a ser terrible eso. Entonces, yo creo que debemos cada momento de nuestra existencia ver cómo estamos. De la misma forma que usted va al médico cada X tiempo a hacerse su chequeo anual, aquí hay que chequearse todos los días y ver qué es lo que he hecho hoy que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y oremos. Y cuando durante el día usted se sienta en una situación difícil, en una situación que lo motive al pecado, ore. Oremos por ello. Porque en realidad, cuando venga la ira de Dios, entonces sí, va a ser imposible. Va a ser difícil para todos nosotros, para cada uno de nosotros, si no estamos raptados y nos quedamos aquí. Creo que esa va a ser si la noticia sobre las elecciones fue un escándalo, ese va a ser el mayor escándalo, porque imagínense ustedes cómo va a quedar esta tierra. La gente llorando, la gente sufriendo, los periodistas se harán inmensos reportando los casos. No sé si han visto la película El Rapto, si han tenido el privilegio, la posibilidad de ver esa película. Por supuesto, sabemos que es una película, pero va a ser algo así parecido. Llegaremos a la casa y no encontraremos a la esposa o el esposo. Veremos su ropa ahí en el piso. Llamaremos a nuestra hija por teléfono, como la llamamos todos los días, y de la cual me aprecio de tenerla aquí hoy. Y no me va a contestar el teléfono, Cristi. Y yo desesperado, porque a veces cuando no nos contesta, tanto Xiomara como yo nos ponemos, ¿sabe? Se nos paran los pelos de punta, porque yo no tengo muchos pelos, pero bueno. Nos sentimos preocupados. Y hasta que la niña no nos llama, no estamos tranquilos. Así le pasa a Gladys cuando llama a Genesita. Se preocupa. Imagínense ustedes que usted se canse de llamar a su hija y su hija no le conteste. Porque su hija estaba bien con Dios y se fue en el rapto. O a su hijo. O a su esposa. Yo a veces le pregunto a Xiomara, no sé por qué te pago celular. Porque a veces no me contesta. Y entonces llama a ñaña y llama a mi hija. Oye, ¿está por allá? No, está por aquí, que esto con lo otro. No llama a Blanquito el perro porque no sabe hablar, pero si no lo llamara también. Pero se los digo, hermanos, hay que estar atentos, porque vendrá como ladrón en la noche. Y si no estamos preparados para partir en ese momento, nos quedamos. Nos quedamos. Y la ira de Dios va a ser tremenda, y con Cristo Jesús tenemos la garantía de que no nos quedamos aquí. Pero por favor, estemos atentos. Dice que el creer en Cristo Jesús nos libera de intentar ganar nuestra salvación. Romanos 10:4 y 9:10. Del 10:4 y después del 9-10. Miren, muchas veces nosotros pensamos, y se lo digo por gente que yo conozco, que me dice, oye, yo soy bueno, yo soy decente, yo no le hago daño a nadie. Y yo cuando voy a la iglesia yo dono, y cuando yo tengo chance yo ayudo a las personas que están en necesidad. Eso no nos salva. Los grandes filántropos piensan que porque donan grandes cantidades de dinero van a ser salvos, porque hacen obras buenas. Es cierto, maravilloso, pero eso no nos salva. Cristo creó un cuerpo que se llama iglesia. Y esa iglesia, Cristo quiere que la gente comparta en ella. Y esa iglesia, Cristo quiere que la gente venga a alabarlo, a glorificarlo y a adorarle. Porque es aquí donde se predica el mensaje de Cristo. Puede ser que usted lea la Biblia todos los días en su casa, yo no le digo que no. Pero hermanos,
pensamos que por nuestra acción somos salvos. Pensamos que porque somos buenos esposos, buenos padres, buenos amigos, porque queremos a la gente, nos vamos. No. Si usted no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, si usted no vive de acuerdo con lo que Cristo quiere, usted se queda, no está en la lista, no tiene visa para ir a las mansiones celestiales. ¿Ok? Así que hay que estar muy claro en eso. Y dice que nos libera de intentar ganar nuestra salvación por nosotros mismos. Eso es lo que creen los judíos, que por la ley de Moisés ellos son salvos, porque en fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esa fue la razón por la cual vino Cristo. No es que Cristo no cumpliera con la ley, al contrario, pero ahora nosotros no podemos vivir a expensas de la ley. No comer carne de animales inmundos, es decir, todo lo que venía en la ley. Entonces, el único que nos libera, el único que nos hace salvos, es nuestro Señor. Dice que como nuestro Salvador elimina todos los intentos de alcanzar salvación por nuestros propios méritos, al tratar de ser justos a través de la ley. Solo en Cristo se cumplen todos los requisitos de la santa ley. Murió según el castigo de la propia ley. Resucitó y Él mismo es la justicia que todos necesitamos. Para eso murió Cristo. Para convertirse en la justicia que nosotros necesitamos. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que otra de las ventajas que nos da Cristo, que nos da la libertad para acercarnos a Dios. Hebreos 18 al 21. Hebreos 18 al 21. ¿Qué pasó cuando Cristo exhaló el último suspiro? ¿Se rompió qué cosa? El velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que significaba el velo? La entrada a quién o a qué lugar. Al santísimo lugar. ¿Quién era el que podía entrar al santísimo lugar una vez al año? El sumo sacerdote, por la expiación. Pero ahora dice que cuando Cristo exhaló su último suspiro, se rasgó el velo de arriba a abajo. Es decir, que aquello que nos impedía entrar a la presencia de Dios, es decir, a la chenicá, se apartó para siempre de nuestros caminos. Y ahora nosotros podemos entrar en la presencia del Señor a través de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Podemos entrar ante la presencia de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio. Hebreos 10 del 18 al 21. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Síguelo pasando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, ¿alguien podría tener duda de esto? Si creemos en la palabra de Dios, en este libro que está aquí, ¿por qué vamos a dudar de esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué no decimos, Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Rey? ¿Por qué no nos acercamos más a Dios a través de su Hijo Jesús?
por qué el pecado todavía abunda incluso en la población cristiana. En esa película del rapto, hay una muchacha que no creía y que cuando llega a su casa no encuentra ni a su madre, y su hermanito que estaba con él en la tienda también había sido raptado, porque el hermano, a pesar de que era chiquito, y va a la iglesia y se encuentra con el pastor. Quiere decir que el pastor no fue raptado. El hecho de que seamos cristianos, de que seamos pastores, de que seamos ministros, de que seamos sacerdotes, o como quieran llamarle, no indica que vamos a ser raptados. Lo único que indica que vamos a ser raptados es nuestra fe en el Señor, es nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Vamos a orar. ¿Cómo no? Gracias, hermano. Gracias, nenito. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, oh Dios, porque nos diste el privilegio de poder traer este mensaje en la mañana de hoy, Señor. Gracias te damos por cada hermano presente. Gracias te damos por los que están ausentes en el día de hoy, Señor. Y te pedimos con toda humildad, Dios mío, que tú derrames tu gracia y tus misericordias, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, oh Dios. Perdona nuestras faltas, que son muchas, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestros pensamientos inicuos. Y te pedimos, oh Dios, que tomes en consideración nuestras oraciones, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Y nuevamente te pido por cada iglesia que hoy predique tu mensaje, el mensaje de la cruz y el mensaje de la salvación. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.